Estamos en el patio de Fuengirola cuando son exactamente la 1:30 de la tarde y tenemos con nosotros al profesor Antonio Díaz, que ha publicado un libro sobre cómo gestionar las emociones en los niños. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, gracias por Son dos esperar. libros, son dos libros. Gracias por esperar, porque sé que llevas un ratito ahí esperando la entrevista. Antonio, directamente, ¿por qué es tan importante que los niños sepan gestionar sus emociones? Bueno, es importante para adultos, para niños y para todo el mundo. Vamos a ver, piensa, por ejemplo, en una entrevista de trabajo. Si no sabes gestionar tus emociones, te vas a hundir. Si tienes una discusión con alguien y no gestionas tus emociones, te vas a hundir también. Lo vas a lamentar. Es decir, ante el fracaso, ante la adversidad, necesitamos gente que gestione bien sus emociones. O sea, eso no hay ninguna duda. Antonio, tú eres profesor del Instituto Victoria Kent. ¿Cómo ves a los jóvenes de hoy en día? ¿Crees que están aprendiendo a gestionar sus emociones o, al contrario, se alejan de sus emociones? Mm, Pues, bueno, la respuesta es rápida, realmente no. ¿Por qué? Porque los modelos que le estamos dando son lamentables desde el punto de vista de los adultos. Es decir, los adultos están enseñando que lo que mola es yo por mis jamatos y cosas así, ¿no? Es decir, realmente los modelos que le estamos dando no son de gente con serenidad, con clase, con estilo, sino gente histérica. Y entonces eso lo reproducen. En este libro, que estamos viendo imágenes, que es tipo cómic, que se llama Kaizen y su escuela ninja, me gusta mucho el subtítulo que dice: tu vida es una aventura. Y la vida de cada uno realmente es eso, una aventura. Y somos somos los protagonistas de esa aventura y los que podemos llevarla por un camino o por otro, ¿no? Sí, y el camino fácil al final lleva a una vida difícil. Y una vida mal gestionada emocionalmente te lleva al desastre. O sea, a todos los niveles. Es decir, puedes ser un gran profesional, una persona maravillosa a nivel profesional, pero como te lleves mal con tus compañeros, no sepas entender, no utilices la empatía, vas a tener una vida muy complicada. Uh-huh. Eres profesor, como hemos dicho. Esta tarea de que los jóvenes, los niños y los jóvenes aprendan a gestionar sus emociones, ¿de quién debe ser responsabilidad? ¿De los padres, de los profesores, de la educación, del entorno, de los amigos, de los medios de comunicación, de las redes sociales o todo un poco? Bueno, la respuesta correcta es todo un poco. Pero la verdad es que ahora mismo, la capacidad en mi opinión, siempre es mi opinión, la capacidad del profesorado de influenciar al alumno es muy escasa. O sea, yo a veces, fíjate tú si es escasa, que yo a veces traigo a gente de fuera de mi clase a la clase para decir las mismas cosas que yo digo. Pero a ellos le hacen caso y a mí no le hacen caso. Entonces, realmente, yo a veces trato de transmitir todo esto, lo que es la inteligencia emocional, etcétera, pero hay veces que no llego. Es decir, que me dicen, me está rayando Antonio. Porque claro, es un discurso tan radicalmente distinto a lo que escuchan en casa, en los medios de comunicación, etcétera, que es como si te estuviera vendiendo unicornios o algo así. O Uh-huh. sea, realmente les choca mucho algo que es tan importante. Uh-huh. ¿Qué nos enseña Kaizen y su escuela ninja en estos cómics, en estos dibujos que estamos viendo mientras hablamos contigo? Bueno, pues Kaizen es una ninja encantadora que tiene un código que se basa en la autenticidad, la autoestima y la alegría. Y eso es lo que trata de transmitir. Es decir, por ejemplo, hay una historia donde hay un león que quiere caerle bien a todo el mundo y entonces para hablar con una vaca se disfraza de vaca, para hablar con un pajarito se disfraza de pajarito y realmente no consigue su objetivo. Entonces hay un momento en que se desespera, empieza a rugir y entonces la gente sí le respeta. Uh-huh. ¿Cuál es el problema? Que por querer agradar a los demás perdemos nuestra autenticidad. Ya sea, imagínate, un grupo adolescente que van a fumar porros y tú quieres encajar y fumas porros, o en la vida diaria. Y eso al final te perjudica. Te perjudica porque el grupo se da cuenta que tú eres débil porque haces lo que el grupo quiere y en la vida diaria la gente no te valora porque la necesidad de aprobación es una muestra de debilidad. Uh-huh. Nos faltan en la sociedad
referentes a los que... Me llama la atención lo que has dicho antes de que a lo mejor tú tienes que traer a otra persona de fuera para que lo escuchen con más atención que a ti, porque como que ya te tiene muy visto, ¿vale? Permíteme la expresión. Faltan referentes sociales conocidos a nivel mundial, conocidos por su labor artística o deportiva. Los jóvenes siguen mucho a los deportistas o a los modelos o a los presentadores o ahora mucho a los influencers. Falta ese compromiso de esas personas que tienen cierta, a lo mejor no responsabilidad, pero en su mano colaborar a hacer una sociedad mejor y a que los jóvenes gestionen mejor sus emociones. No sé, eso lo dirá cada influencer. O sea, realmente... es decir, quiero que algunos de ustedes, que el público incluso que está escuchando en su casa, piense en alguien que pueda ser una referencia para sus niños, pero que no sea un personaje de ficción o que no sea Nadal o un deportista, sino otra persona. Y en los medios, pues lo que se nos vende normalmente es miseria, no hay esperanza, horrores. Y creo que se está dando también una visión muy distorsionada de la realidad. Uh-huh. Antonio, si por ejemplo un padre, una madre, un abuelo, un familiar está viendo esta entrevista y piensa, creo que a mi sobrino, a mi hijo, a mi nieto, le falta esa capacidad de gestionar sus emociones, ¿qué consejo le darías, además de comprar el libro de Kaizen y su escuela ninja? Bueno, si eres adulto, voy a empezar primero, hay que dar ejemplo a los niños, obviamente, ¿no? Pero yo recomendaría, y sé que no es normal, pero yo recomendaría el análisis del estoicismo, es decir, libros como Cómo pensar como un emperador romano, o El arte de la buena vida, Un camino a la alegría estoica, son muy potentes. Es decir, los estoicos eran una corriente filosófica que trabajó la inteligencia emocional. Y esos dos libros son muy amenos, son muy entretenidos. Entonces yo recomendaría que para educar en inteligencia emocional tienes que tener algún conocimiento. Y esa realidad del estoicismo es muy potente. Uh-huh. Esperemos que podamos vivir ese cambio y que con el paso del tiempo los jóvenes aprendan a gestionar mejor sus emociones y que la educación se involucre más en los planes de estudios, en los institutos, en los colegios, ¿no? Sí, sí, porque además, que sigo diciendo lo mismo, que realmente lo necesita. Es decir, necesita, por ejemplo, la empatía. Si la empatía no vas a poder vender, no vas a poder enamorar, no vas a poder consolar y no vas a saber cuándo estás metiendo la pata o cuándo estás aburriendo a la gente que tienes delante. Entonces, fíjate tú si es realmente importante todo lo que es las emociones, la empatía y todo esto que transmite Kaizen. Uh-huh. Antonio Díaz, gracias, profesor, por estar con nosotros. El libro Kaizen y su escuela ninja se encuentra a la venta pues, en las plataformas habituales de venta de libros. Gracias por estar con nosotros en el patio. Un abrazo. Muchas gracias y gracias por invitarme y darme la oportunidad de estar aquí contigo. Un placer, Antonio. Seguimos ahora hablando de deportes náuticos y de comercios que también se encuentran en nuestro municipio, por ejemplo en el puerto deportivo, como Frank Naval, en el que ha estado nuestro compañero Javi Gonzalo, hablando de todo lo que se puede encontrar allí para deportes náuticos de pesca de todo tipo. Y ahora en verano, que apetece mucho más echarnos al agua, esta puede ser una buena forma de comenzar. Muy buenas, nos hemos venido